Cordial saludo, amigas y amigos. Hoy nuevamente traemos un invitado especial, pero antes de pasar con nuestro invitado especial, queremos recordar un hombre que dejó un legado importante para muchos y muchas en este mundo, pero también recordemos que le dejó un legado de lucha y resistencia al pueblo negro. Y desde ahí queremos recordarlo con esta frase: en todas nuestras acciones, el valor correcto y el respeto a tiempo determina el éxito o el fracaso. Malcolm X. Este hombre al cual hacemos referencia fue un hombre que dejó un hito histórico para muchas generaciones, de las cuales hoy hemos tomado algunos elementos y traerlos acá a escena. Pero antes de continuar, queremos conversar con una persona. Es un académico, es un investigador, es un docente universitario, o más bien es un catedrático. A su vez, es doctor en educación e historia. Prácticamente toda su vida la ha dado a construir historia, pero también a hablar de lo que es el Pacífico colombiano, dignificar a hombres y mujeres de la costa pacífica y de algunos otros territorios de nuestro país. Asimismo, el profesor Pedro Hernando González Sevillano fue aceptado como miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca, entre otros lugares y espacios a los cuales ha sido invitado. Pero a su vez ha escrito más de 3 libros, de los cuales vamos a conversar aquí en Tercera Raíz. Pues sí, él es el profe Pedro. Profe, gracias por estar aquí en Tercera Raíz y bienvenido. Muchas gracias, Jefferson. Realmente estoy muy emocionado de estar aquí en tu programa. He tenido la oportunidad de ver algunos anteriores y realmente siento que me identifico con esa política, esa filosofía profunda y con esa intención que ustedes tienen. Por eso me siento muy halagado, muy comprometido, pero muy contento de estar aquí. Bueno, profe, sabemos que dentro de su oficio, que además de apasionarlo, se le ve, digamos, el conocimiento por encima cuando habla acerca del pueblo negro de este país. Cuéntanos un poco, profe, ¿qué te llevó a profundizar, pero también a hallar en el corazón desde la raíz lo que somos como pueblo negro? Bueno, eso tiene su historia también, ¿no? En primer lugar es que yo soy del Pacífico. Yo nací en el Pacífico, sigo naciendo en el Pacífico, como lo dice un poeta amigo mío, ¿no? Yo nací en Guapi. Guapireño. ¿No? Y desde muy niño me di cuenta que esa era mi región, que esa era mi cultura, que era todo. Pero desafortunadamente, cuando ya estaba en mis estudios de bachillerato, ¿no?, me di cuenta que me habían enseñado muchas mentiras en la historia. No por maldad de los profesores, sino porque realmente hoy sé que no lo sabía, porque ni siquiera hoy se sabe. Sí. Entonces me enseñaron mentiras que cuando yo me di cuenta de que yo había enseñado esas mentiras, yo había replicado esas mentiras, ¿no? Yo dije, aquí no tengo sino 3 opciones: o me suicido, o me meto a un convento de por vida, o me pongo a estudiar esto. Entonces ese fue como el motor que generó ese afán por conocer la verdad, que, es decir, como tratar de resarcir en algo tanto daño que yo hice contando mentiras. Muy bien, en ese mismo sentido, profe, tú hubiese sido de sacerdote. Bueno, pero no creo, porque lo primero que yo hice en cuestión académica fue pensar que iba a ser médico, y realmente yo pasé el examen en la Universidad Nacional de Bogotá. No, yo pasé el examen, pero me tocaba esperar 6 meses
para que vinculado. por una huelga. Y durante esos 6 meses dije, yo voy a estudiar historia. Le dije a un señor que yo conocía, que era el gerente de la Vedut en Bogotá. Sí. Le dije, don Darío, yo tengo que estar 6 meses aquí en Bogotá, no quiero regresarme a mi pueblo, pero quisiera estudiar historia. Y entonces me dijo, sí, yo soy amigo del rector de la Universidad de la Gran Colombia, y me llevó, y resulta que el rector era amigo de mi papá. Así que él me dijo, no, pues me dio inmediatamente la orden de matricularme para estudiar historia y filosofía. Y a mí me gustó tanto que yo no me acordé jamás de volver a la nación. Es decir, hoy sé que yo no hubiera sido buen médico. Okay. Es decir, me gustó tanto encontrarme con la historia, pero allí no encontré realmente las respuestas. Yo tuve que ganar una beca, irme a Europa, hacer una maestría, pero ya siendo profesor de la Santiago. Y por allí empezó el camino. No, porque la primera pregunta que yo me hice, que fue mi tesis de maestría, que aquí está, este es el resumen, es ¿por qué donde hay tanta riqueza? ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque desde niño nos contaban que los españoles y que el descubrimiento y todo esto se hizo por la cantidad de riquezas. Claro. Entonces yo me pregunté, ¿por qué donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza? Y entonces este es el primer libro que yo escribí, que corresponde al resumen de lo que fue mi tesis de maestría. Marginalidad y exclusión en el Pacífico colombiano, una visión histórica. Ve, aquí están. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes vinieron? ¿Por dónde vinieron? ¿Cómo nos afectó la esclavización? Ve, todo un proceso que me permitió a mí responder esa pregunta. Pero además esto viene con un video. Okay. Un video, porque como esto era calificado por profesores europeos, Sí. entonces yo dije, no basta solamente la información escrita. Entonces participé en un concurso que hubo acá y gané 20 millones de pesos, y con eso pude elaborar el video de todo el Pacífico. El video se llama 500 años de marginamiento y exclusión, una historia que no ha cambiado, ¿no? Entonces, con eso obtuve mi título de maestría en historia latinoamericana en la Universidad de Andalucía. Se llama la Universidad de Santa María la Rábida. Déjame invitarte para que brindemos con un delicioso jugo de chontaduro y una torta con melado de chontaduro de la casa. Esto es cortesía de IFA la familia. Así, Salud, sí, profe, así por sus vengo logros. a más programas. Y por los que vienen. ¿Qué tal? Extraordinario sabor. No había... Autóctono y raizal. Raíz, claro. Importante. Chontaduro. Y por acá tenemos la torta, profe, para que también la pruebes. Cortesía y para la familia. Realmente el Pacífico es de ensueño. Maravilloso. Estamos llegando, digamos, a mirar lo que nunca se vio. Yo hoy veo que eso fue manipulado, eso es artificial, no siempre se quiso ocultar una verdad que hoy ya es inocultable. Muy bien. Profe, tengo varias preguntas para hacerte. Vamos por partes. Sí, señor. Entonces, este primer libro se da, digamos que gracias a ese trabajo, ¿cierto? Y a la tesis de maestría. Pero luego de eso, ¿qué otro libro viene para acompañar esa historia? Viene un segundo libro que desafortunadamente no se me perdió, pero tengo los datos de la investigación, que es, los investigadores siempre hacemos preguntas. Correcto. No, yo digo que es como el que come chitos. Usted nunca se come un chito solo. Usted se come un chito inmediatamente el que come maní. Entonces, yo me había preguntado, ¿por qué donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza? Entonces, cuando ya encuentro respuestas, surge desde luego otra pregunta. Entonces, pero ¿cómo se puede, qué condiciones hay en el Pacífico para superar esa marginalidad y esa exclusión? Claro. Entonces, salió un libro que se llamó El potencial del Pacífico para el siglo XXI, para el siglo XX, porque eso fue el siglo XX, ¿no? Que venía con otro video, que era lo contrario al primer video. Sí. Ese video se llama 500 años después, la historia sí puede cambiar.
estamos de acuerdo. Pero al mirar, digamos, yo me dediqué a estudiar qué era lo que tenía el Pacífico, los elementos potenciales que podían cambiar la historia, ¿no? Y entre ellos encontré, por ejemplo, la vinculación de la mujer afro-pacífico a los procesos productivos sociales. Hoy usted ve, por ejemplo, que ya tenemos casi una candidata presidencial. Claro que sí. Eso hace un año, 2 años, no sé. Mire, usted 15 años, 20 años atrás era imposible. Profe, hablábamos también que hoy, por ejemplo, en casas de familia difícilmente se ve a una mujer negra como empleada del servicio, ¿no? Ya no hay. Ese es un cambio cualitativo que es imperceptible hasta ahora. Porque si tú miras hace 10 años hacia atrás, todas las muchachas de escasos recursos que venían del Pacífico venían en condiciones de muchachas del servicio. Hoy usted no encuentra, usted ve la universidad llena. La mujer del Pacífico, la mujer afropacífico viene a la ciudad, a la universidad. Correcto. Las mujeres encopetadas, entonces es que ya no hay una negrita para que haga mandados, para que haga servicio. No, señores, ya no hay. Esos cambios son realmente imperceptibles, muy lentos, pero tienen la condición de que son irreversibles. Eso no da vuelta atrás, eso no da marcha atrás. Entonces todos esos elementos se van combinando, porque pues, yo he tenido la oportunidad de combinar lo que es la historia como tal, Sí. con la sociología, con la antropología. Es decir, mirando cómo se van dando esas transformaciones en el pueblo negro. Profe, cuéntanos algo. ¿Qué ha pasado en los territorios luego del posconflicto? A ver, pero primero hay que mirar lo del conflicto. Correcto. Porque el Pacífico era una región de paz. Sí, señor. No, era una región. Ese conflicto nos llegó de afuera y nos ha hecho un daño terrible, el peor daño, tanto en lo económico como en lo social, en lo antropológico, sociológico, ha sido ese conflicto. No, era terrible. No. Usted llegara al Pacífico y que a las 6 de la tarde usted ya tenía que estar encerrado, recogido, como yo los españoles, en su casa. Eso es terrible. Cuando nosotros somos en el Pacífico, éramos como aves sueltas, claro, donde las puertas no se cerraban. Cuando yo llegaba a vacaciones, o llegábamos a vacaciones, porque éramos muchos los que estábamos en distintas partes del país, llegábamos y eso era verdaderamente una fiesta donde era un abrazo fraterno, Sincero. donde irnos a la orilla del río, a la muralla, a la luz de la luna, a cantar, eso era verdaderamente hermoso. Y amanecerse en Y cualquier amanecer, rincón. sí, allí no había ningún tipo de temor, de que te van a atracar, jamás. Y cuando yo empecé a volver, ya como en mi condición de investigador, Sí. pero que solamente podía hacerlo hasta las 6 de la tarde porque a las 7 ya tenía que... Eso era terrible. La gente Muy se veía... armados. Sí, claro. No. La gente sabía que por tales lugares no podía pasar. En un pueblo pequeñito como Guapi, Claro. como Barbacoas, como Timbiquí. No, eso era terrible. Con los diálogos de paz, la cosa cambió. Ok. No, la gente volvió a salir, no, porque la gente allá le gusta la rumba, le gusta el encuentro. El arrullo. El arrullo, ¿no? Allá se baila un muerto. En la última noche es casi un baile. Sí. ¿Ves? La solidaridad se expresa de esa manera. Volvió la vida, volvió la alegría, pero nuevamente, en ese momento, Sí. está complicado. Es complejo. Pero hay algo, Jefferson, y es cómo ha cambiado la mentalidad. ¿No? Cambió la mentalidad de los jóvenes por una razón, ¿no? Ellos, los que logran terminar su bachillerato, Sí. ¿no?, se encuentran al otro día del grado con una muralla que les impide volar, conseguir sus sueños. Entonces ellos son los que se vinculan, ¿ve?, a ese tipo de procesos. ¿Ve? Los grupos los van cooptando, y ellos son los que mueren en este combate. Ok. Entonces, Pasaría, digamos que lo mismo cuando van los jóvenes de escasos recursos a prestar el servicio militar y los ponen precisamente como, digámoslo así, blancos de cañón. claro. Ellos allá mueren, los que mueren son los jóvenes de allá. Y entonces, el ideal es el dinero fácil, porque ellos lo ven, ¿no? Correcto. Una moto, una lancha. Entonces, el ideal de ellos es
poder participar en un viaje transportando cocaína desde el Pacífico hasta Centroamérica. Claro. Pero ¿qué pasa? Algunos de ellos lo lograron y se convirtieron como en los ídolos. Okay. Pero cuando conversaba yo con ellos, ¿no? Porque los conozco a sus padres, ¿ves? Que han sido mis compañeros, y entonces yo hablaba con ellos, les digo, pero bueno, ¿por qué ese afán de conseguir dinero fácil cuando sabes que no vas a llegar a los 30 años? Antes de los 30 años ya estás muerto. Eso me dejó frío cuando escuché estas palabras textuales, Jefferson. Mire, profe, es mejor vivir decentemente 5 o 10 años y no toda la vida miserable. Eso cambió la mentalidad. Eso cambió la mentalidad. Y otra cosa, la gente en Guapi aceptó la extorsión. Okay. Un amigo mío que tiene su negocio allá me dijo, vea hermano, si usted paga sus 500,000 pesos mensuales, vive tranquilo. Entonces todos esos elementos nos han hecho un daño terrible. Ahora, ojalá que ese posconflicto se desarrolle, pero en las condiciones actuales veo que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ese conflicto nos hizo un daño terrible. Y en ese momento la situación está bastante difícil. Desde Barbacoas, Tumaco, Iscuandé, Timbiquí, el Charco. Eso es terrible. Iscuandé especialmente. Okay. ¿No? El año pasado estuve en Iscuandé y estuve visitando donde hubo la masacre de los soldados allá en... No, eso es una cosa tremendamente terrible. Yo soy optimista en el sentido de que estos procesos dialécticamente deben generar cambios estructurales. Claro. Y siempre pensar que es positivo el cambio, ¿no? De transformarlos. Bien, en ese sentido, profe, pasaría lo mismo entonces acá en la ciudad, porque acá nos encontramos con fronteras invisibles. Y esas fronteras invisibles son las que han generado, digamos, los conflictos en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Pero es también prácticamente lo mismo. Los jóvenes, los cuales quieren, digamos, que conseguir a toda costa dinero fácil, pues lo que hacen es controlar un territorio, un barrio, una comuna, y hasta la misma vecindad comienzan a vacunarlos. Sin embargo, sabemos que las autoridades lo saben, conocen de mano, pero no actúan. Y es lamentable. Tremendamente lamentable por eso. Porque son los jóvenes que al ver frustrados sus sueños, ¿no?, encuentran, digamos, una salida como esa, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Guapi, precisamente la última vez que estuve fue el 21 de noviembre, el día del paro nacional. Yo regresé ese día de Guapi. 2020. Ajá. No, me tocó regresar de allá de Guapi ese día y caminar, bueno, kilómetros y kilómetros porque no había un paro nacional. Ahí está en Guapi. En Guapi, tomo Guapi pero es igual en todo el Pacífico. 1.300 kilómetros es la misma cosa. Guapi es un pueblo pequeño, más o menos, digo usted, de unos 30, 40 mil habitantes. Hay 3 colegios que producen bachilleres. Está la normal, está el Colegio San José, el más grande, donde yo estudié y donde fui rector de mi propio colegio. Y está otro que se llama un Colegio Manuel de Valverde, el más pequeño. En la reunión que tuve con los estudiantes y con los profesores en ese proyecto que yo te digo, ampliación de la cobertura de estudiantes afrocolombianos procedentes del Pacífico, la Santiago, es decir, la intención es traerlos, brindarles las posibilidades de que ellos vengan a formarse a la universidad, porque ellos tienen sueños. Pero ¿qué pasa? Ellos no encuentran ese apoyo. Le pregunto yo al rector, ¿cuántos estudiantes se graduaron? Se graduaron 280 en ese colegio. ¿Cuántos entraron a la universidad? 2. A mí se me salieron las lágrimas. Claro, es lamentable. Porque ¿cómo es posible que un pueblo que lo mejor que produce se destruye? Claro. Porque esos son muchachos que van a convertirse en los jefes de pandillas, de bandas criminales, claro, porque no tienen otro grupo armado, sí. Por eso es la importancia de ese proyecto, ¿no? Porque hemos traído muchos.
Cada estudiante que traemos acá es un soldado menos para la guerra, es un muerto menos que tenemos nosotros en el Pacífico. Pero desafortunadamente no encontramos el apoyo suficiente. Muy bien. Por otro lado, profe, ¿crees que nos hace falta conocer la historia? Pero también, si tenemos universidades públicas como la Universidad del Pacífico y no llega a esos territorios, ¿por qué será? ¿Qué pasa ahí, profe? Allá hay un problema serio y muy serio que es la corrupción. La corrupción. El peor daño que se le ha hecho al Pacífico es la elección popular de alcaldes. Okay. Tenemos que ser muy claros en eso. Sí, correctos y directos. Sí, directos. Sí. Esa es la mayoría de los alcaldes que han logrado, han salido directamente a la cárcel. Todo el mundo busca enriquecerse. Uh-huh. Pero hay, y de fondo, está el problema que lo comentábamos, el de la identidad y el del autorreconocimiento. ¿Por qué tanto problema con la identidad, con el autorreconocimiento? Porque nadie quiere ser negro. Ser negro es ¿qué? Es ser relegado. Correcto. Una mujer negra y pobre es todavía... Entonces, la historia no se ha contado como esa historia ha sido manipulada. ¿Por qué razón? Porque el dominador, o el dominante, ha creado la falsa imagen de que los negros llegaron acá en condición de esclavos, y eso es falso. Eso es falso y lo puedo asegurar, porque tengo las fotos y todo lo demás. Sí. Hubo conquistadores negros que vinieron con los conquistadores blancos, pero por ser negros han sido borrados. Ese es mi próximo libro, en eso estoy trabajando. ¿No? Dice, negros excluidos y desconocidos en la historia de América y Colombia. Y puedo hacerle un listado de todo lo que hemos ido encontrando, tanto en Estados Unidos como en México, como acá en Colombia y en toda América. Esto está lleno de hombres negros y de mujeres, ¿no?, que han participado, pero el color de la piel les negó el derecho a la inmortalidad. El color de la piel. Entonces, el desconocimiento de esa historia nos ha hecho un daño terrible. ¿Qué hacemos ahora, Jefferson, con la ley 1874, firmada en el gobierno Santos de 2017, que obliga la enseñanza de la historia? Claro. Para allá vamos. Bueno, entonces, que obliga a la enseñanza de la historia. ¿Cuál historia? Pero ¿cuál historia se le va a contar a los niños del Pacífico? En Iscuande me decía un niño, en una conferencia que iba para profesores, es que nunca hubo un conquistador, un prócer negro. Claro, le digo, a mí, vea, es que eso te parte el alma, realmente. Pero en ese camino estamos, tratando de reconstruir. Pero tenemos esa barrera. Claro. ¿Cuál es la historia que se le va a contar a los niños del Pacífico? ¿Quién la va a enseñar? Claro. Porque ahí hay otro problema serio. La diferencia entre un licenciado en historia, un profesor de historia y un historiador son dos cosas totalmente diferentes. Que a mí me tocó vivir esa simbiosis, porque yo me gradué como profesor de historia, totalmente acrítico. Yo no sabía qué era el pensamiento crítico, y yo simplemente, como las editoriales nos regalaban los libros, entonces yo cogía el libro y iba soltando lo que estaba allí, sin ningún pensamiento crítico. Entonces yo enseñaba historia, pero yo no era historiador. Cuando gané la beca, que me fui a estudiar a España, a la Universidad Internacional de Andalucía, historia latinoamericana con énfasis en población afro, ¿no?, que es el que dio el inicio de toda esta carrera, ¿no? Yo me iba a regresar porque los compañeros míos, que éramos de todos los países, habíamos 35 países distintos. Sí. Eran historiadores, el único que era profesor era yo. Entonces yo decía, yo aquí no quepo, ¿yo qué hago aquí? Es decir, tenía una ventaja mucho más crítica que usted, profe, que venía desde la licenciatura. Vea, yo era un pobre diablo en ese momento. Era un pobre diablo. Yo dije, yo me voy de aquí porque yo no quepo aquí. Porque los profesores hablaban con historiadores, que no es lo mismo cuando te hablan de palincesto, te hablan de archivos. Yo no tenía ni idea de eso. Afortunadamente, un compañero mexicano
que luego me di cuenta que él era un jefe guerrillero de Chiapas, Ah, ok. con quien compartía yo la habitación. Sí. Lo supe porque un día él se emborrachó y me contó, pero yo nadie había, ¿no? Y ese señor era tan solidario que me dijo, Pedro, no te vas. Y se trasnochaba conmigo, enseñándome cómo tenía yo que decir, cómo tratar de aguantar y de poder participar. Y eso me hizo ver que no es lo mismo el profesor de historia que el historiador. Entonces yo preferí quedarme como historiador, pero me tocó bastante duro, Ok, bonito eso, profe, porque finalmente siempre se piensa que en la academia no se sufre, pero creo que ahí también uno pare, y además de parir, a uno le toca dejar su corazón, y especialmente por la raíz. En ese sentido, profe, ¿crees tú que es necesario actualizar la cátedra de estudios afrocolombianos en el país? Hay que construirla, porque hay muchos trabajos, pero somos islas sueltas. Tiene que haber alguien que articule, ¿ve? Porque aquí hay varias cosas. La historia que tiene que ver con el pueblo afro tiene 50.000 años. Cuando se inicia la diáspora desde África, sí, cuando aparece el Homo sapiens sapiens. Eso hace 50.000 años. Pero hay que hacer el recorrido cómo esa diáspora llegó acá, 40.000 años acá a América, ¿no? Pero los españoles llegaron aquí de Europa, el encuentro se dio hace 500 años. Pero tú ves que la mayoría de los historiadores acá hablan de los últimos 200 años. ¿Qué es la independencia? No. ¿Y qué pasó con los 300 años antes? Entonces, eso hay que reconstruirlo cronológicamente y armar una estructura que arranque en ese proceso. Por eso hoy se habla de la diáspora, pero hoy usted ve que la mayoría de nuestros intelectuales hablan desde la sociología, la antropología, pero no llegamos a la parte histórica. A saber quién fue Ñuflo Yolano, el primer negro que salió al Pacífico. Claro, pero también en ese entonces, por ejemplo, hay un desconocimiento enorme con Manuel Saturio Valencia Mena, quien fue fusilado en 1907 en Quibdó. ¿Quién? Manuel Saturio Valencia. Manuel Saturio, claro. ¿Ve? Pero eso es de acá ahora. Hay que venir desde atrás. Okay. Hay que empezar con Ñuflo Yolano, con Juan de Beas, ¿ve? Que salieron al Pacífico el 29 de septiembre de 1513. Ellos están en el acta. Si ellos fueran esclavos, no hubieran aparecido allí. Además, en esos barcos de los primeros viajes no venían esclavos. Yo tengo la foto y la podemos mostrar aquí en público. Claro que sí. Que yo mismo fui a inspeccionar las naves, porque en España, allí cerca de la universidad donde yo vivía, donde yo estudiaba, está el muelle de las Carabelas, Ya. donde hay una réplica para los 400 años de lo que ellos llaman descubrimiento, que para ellos fue descubrimiento, para nosotros fue un genocidio, sí, para indígenas y para negros, ¿no? Están las 3 carabelas. Y yo fui porque a mí ya desde ese momento me daba mucha inquietud, porque ya había adquirido el papel del historiador, que uno vaya a través de preguntas. Y yo fui a ver, y ahí tengo las fotos, donde yo allí no había espacio para negros. Profe, en ese mismo sentido, quisiera también despejar una duda mejor, y es que recordemos que desde lo jurídico las comunidades indígenas en nuestro país son reconocidas como pueblos originarios, pero al pueblo negro, al pueblo afro lo desconocen totalmente. ¿Eso a qué se debe? A ver, hubo 2 tipos de legislación. Los indígenas tuvieron muchos defensores desde la iglesia, aunque el Papa siempre validó la esclavización, sí, pero del negro, no tanto del indígena. Entonces, a ellos sí se les dio la condición de súbditos del rey. Al negro no, el negro nunca hizo parte. Claro. Es más, ni siquiera los negros que viajaban como marineros, los negros que viajaban como galafateros, ellos no aparecían. Aquí precisamente tengo algo para encontrar. En el primer viaje de Cristóbal Colón venían 3 naves. La Pinta, la Niña y la Santa María. Colón venía en la Santa María, que era la nao, la grande. Y allí venía un negro llamado Juan de las Canarias.
Según la profesora Catherine Deegan de Estados Unidos, de la directora del Museo de Historia Natural, habla de Juan de las Canarias, ¿no? Pero cuando se une el historiador con el novelista, salimos perdiendo también. Porque hay una novela que estoy volviendo a releer, que está en 3 tomos, de un novelista español llamado José Luis Muñoz, donde él habla de que en la nave venía un negro, pero lo pinta como un monstruo, como un depravado, el historiador. Entonces, ¿qué pasa? En los datos que yo tengo, el timonel de la niña era negro, ¿no? Pedro Antonio Niño, Su tocayo. mi tocayo, era negro, pero lo pintan blanco. El asistente de Cristóbal Colón lo encontró en el 4.º viaje, no sé si en el primero. Diego Méndez era negro. Entonces, la historia, cuando se une con la literatura, salimos perdiendo. Okay. Salimos perdiendo. Porque al novelista se le permite combinar la fantasía con la realidad. Al historiador no, nosotros no podemos. Yo no puedo ponerme a hablar lo que yo quisiera, lo que yo siento. Sino lo que es. Lo que es. Aquí está el Muelle de las Carabelas. Es un museo construido en España, allí cerca a la Universidad Internacional de Andalucía. Sí. No. Para conmemorar los 400 años. Ellos hablan del descubrimiento. Para ellos fue un descubrimiento. Claro. Para nosotros, para indígenas y para africanos, fue un genocidio. Sí. Fue una invasión. Claro. No fue una masacre. Aquí está. Las carabelas. Las carabelas, y esta es una réplica de los indígenas que llevó Colón, porque Colón desde el primer momento llevó indígenas allá. Y aquí estoy, inspeccionando en cada una de las naves. Claro. La posibilidad si venían esclavos ahí. Allí no había espacio. Allí no había espacio. Allí no vinieron. Esclavos no vinieron. Como esclavos no. Los negros que vinieron como capitanes, como marineros. No, como timonel, por ejemplo, Pedro Antonio Niño. Profe, pero entonces quiere decir que esa investigación acuciosa tumba un poco ese discurso segregador, ¿cierto? Y racista desde lo estructural en torno a cómo llegaron esos hombres y mujeres negros africanos acá a Sudamérica y especialmente a Colombia. Claro, es que es eso, es ese lo que yo quiero comprobar. ¿No? Porque en esos primeros viajes vinieron negros, pero no eran esclavos. Claro. No vinieron como esclavos, como se nos ha pintado, que a España hay que deberle, pues, de que nos sacaron de allá, de Guinea. No. Los que vinieron eran españoles, eran europeos, habían nacido allí en España y se vincularon. Muchos de ellos eran negociantes, eran artesanos, eran marineros. Pero lo que pasa es que ellos no los inscribían en los listados. Eso sí, también hubo muchos polizones. También. Muchos polizones, que eso sí jamás se va a poder, porque sus nombres jamás aparecieron y son mencionados. Pero estamos tras las huellas de esos hombres que participaron con nombre propio, con historias propias. Porque yo ya le puedo hablar de Ñuflo Olano, le puedo hablar de Juan de Beas, le puedo hablar de Estebanico, le puedo hablar de Juan Garrido, le puedo hablar de Juan Valiente. Ve, una cantidad de hombres, ¿no? De mujeres todavía no conozco. Sí. Hasta ahora no he encontrado pues, mujeres que se hayan destacado como conquistadoras. Sí. Pero hombres sí, con historias propias. La conquista del Perú, de Chile, ¿no? De Ecuador. De Ecuador, de Venezuela, de Centroamérica. Claro. Todos fueron, allí habían conquistadores negros. Pero no, los negros llegaron acá en condición de esclavos. Eso es falso. Porque la esclavización, el negocio de la trata atlántica, eso se dio por allá después de la segunda mitad del siglo XVI. De 1560 fue que empezaron a llegar los negros como esclavizados. Los primeros que venían, habían unos negros que venían en condición de servicio doméstico, los que lavaban las ropas, pero no eran esclavos, ellos eran de la familia. Entonces todas esas
inconsistencias históricas que han hecho una mella tan terrible en nuestra identidad y en nuestro autorreconocimiento. Hay que ir rompiendo esas barreras. Estamos de acuerdo. Profe, para ir cerrando, ¿a qué se debe entonces de que hoy, por ejemplo, al interior de la Universidad Santiago de Cali, muchos estudiantes deseen ver clases contigo? A mí, por ejemplo, me pasó un caso especial. Yo, de cierta manera, cuando me encuentro con el profe o nos encontramos, eso fue una conexión maravillosa. Sin embargo, mi profe, su estudiante. ¿A qué se debe eso, profe? Bueno, debe ser, digo yo, es porque a mí en primer lugar me gusta eso. No, para mí eso me produce un sentimiento de felicidad, de poder compartir esto, ¿ves? Porque usted ve que yo me emociono. Y cuando encuentro esos grupos, por ejemplo, yo ahora estaba mirando, yo nunca había tenido grupos de primero semestre. Yo siempre trabajo con los últimos, que es gente ya que ya está de salida, porque Sí. yo trabajo más en la parte de investigación, ¿no? En la dirección de tesis de grado y cosas de esas. Pero ahora me dieron la oportunidad de tener los que entraban, y entonces estabas tú. Y viste que esos eran grupos verdaderamente... grupos de 80, 80, pero que era una competencia sana académica de alto nivel. Y eso a mí me emociona. Entonces yo creo que eso se transmite, el estudiante siente quién lo quiere, como el niño pequeño, el niño pequeño sabe quién lo quiere, el niño tiene un sexto sentido que no se le arrima a cualquiera. Sí. Eso nos pasa a nosotros y le pasa a los estudiantes. Uno sabe cuando hay un profesor que realmente le llena sus expectativas, que no está como para rajarlo, sino, hombre, miremos procesos más elevados de calidad académica antes que pensar en rajar a un estudiante. Por eso te digo, yo les digo, yo no practico la eutanasia académica. No, si tú pierdes un examen, para mí no es agradable. Y yo tengo la oportunidad de que me reconstruyas eso, que tú me digas, hombre, en el momento ese yo no tenía estos conocimientos, pero ya lo logré, yo no tengo problema en borrarte la nota y ponerte la nueva. Entonces creo que esos elementos son fundamentales. Y además la condición mía también de estudiante, de tenerlos como compañeros en el aula, y de tenerlos como estudiantes. Y entonces yo me siento más hacia el lado de que son mis amigos, de que son mis compañeros, de que yo soy pues el dueño del conocimiento. No, yo sé que eso no es así. Creo que es eso. Profe, importante también señalar y es cuáles han sido esas contradicciones a la hora de dictar una clase online versus presencial. Es decir, ¿dónde está ahí el factor, el cambio brusco, el cual hoy, digamos, los docentes, maestras y maestros han venido, digamos que, quejándose en torno a la modalidad o a la dualidad? Terrible, el caso para mí y la mayoría de nosotros, que somos de una generación donde la tecnología no era tan importante. Para nosotros lo importante era el conocimiento, la generación del conocimiento, la profundización, pero el contacto de aula. Sí. No. Ahora, verse uno en eso, por ejemplo, el caso mío. Si yo no encontrara el apoyo en mi casa, de mi esposa, de mis hijos, yo me hubiera retirado, porque yo lo primero que decía en clases era que cuando los teléfonos, todo el mundo con un teléfono, que yo no admito, digamos, cuando estamos en clase, no lo saque hasta el momento que sea necesario. Claro. A mí no se me olvidan las palabras de Albert Einstein. Hace 100 años, Albert Einstein dijo, temo el día que la tecnología supere nuestra humanidad. Ese día la sociedad tendrá una generación de imbéciles. Entonces, a mí eso me ha quedado. Entonces, ¿ves? Cuando yo veo que estudiantes, familias enteras, a mí me parece que eso es un rasgo de imbecilidad. Ok. Entonces, es eso, mi querido Jefferson. Profe, pues para nosotros es un placer haberlo tenido aquí en Tercera Raíz TV. Muchas gracias por su tiempo, por la ilustración, por el compartir y espero que no sea la última vez. Hemos dado entonces, en este sentido, digamos que una conversa, un saber, un conocimiento. Ustedes, amables televidentes, recordarles que estaremos de vuelta nuevamente por aquí, por su canal Tercera Raíz TV. Profe, gracias por venir. Pues el agradecimiento doy yo, no solamente por permitirme emocionarme, contar esto, sino que por ¿cómo se llama? Un jugo, Jugo, un jugo sí. de chontaduro.
Esto es verdaderamente... Es la primera vez que lo pruebo, como jugo. Chontaduro siempre. Está Porque bien. una de las mejores comidas que hay en el Pacífico es chontaduro con café negro. Ok, sí. Ese bien. manjar no se lo come ni el papa, sino nosotros solamente. Muy bien.